Del 21 al 26 de julio, Ourense acogerá el Campeonato Europeo de Piragüismo de estilo libre. Hoy se presentaba en el concello con la presencia de los presidentes de las federaciones gallega y nacional. Este último anunciaba además la intención de crear en el entorno de Velle una pista artificial de slalom para esta modalidad, afirmando que Ourense cuenta con cualidades que no hay en otras localidades. Lo más complicado de una pista, se acaba de hacer una en Zaragoza por la Expo, se está haciendo una en Madrid en As Rozas y hay varios proyectos más. Lo más complicado es el agua, porque todas estas pistas pues tienen agua y la bombean, suben y bajan, con lo cual el coste de la instalación se dispara. En Ourense el agua sería gratuita, con lo cual la instalación sería una maravilla. Mañana se analizará la situación del Club Deportivo Ourense en la Junta de Gobierno local, pero hoy el teniente alcalde se manifestaba al respecto. No cree que la situación del club sea algo puntual. Que se sitúe a solución dun problema que se ven arrastrando desde que eu teño uso de razón e provocado pola xestión deportiva e política de persoas moi significativas con intervencionismo político no deporte desde, neste caso, a Diputación de Ourense e o Partido Popular, que se sitúe agora o problema en si o Concello de Ourense dá ou non 55.000 euros de subvención, me parece un dislate e, desde logo, non podemos asumir eso. En las variables que se van a analizar mañana se tendrá en cuenta un presupuesto anual de 800.000 euros y a Sánchez Vidal no le salen las cuentas tratándose de un club de tercera división. Que nos expliquen, alguén, que nos explique como o ano pasado se ingresaron 200.000 euros de publicidade, por exemplo, en Segunda División B, e este ano en Terceira División vamos a ingresar 290.000. O vemos bastante complicado.